Viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga y que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de nosotros. Un día maravilloso, un día que ha hecho el Señor para alabarlo, glorificarlo y exaltar su grandeza. Me da gusto poder entrar en tu hogar, en tu oficina, en cualquier parte, en tu carro, donde te encuentres en esta hora. Estamos desde Miami dando un saludo grandísimo y pudiendo agradecer a Dios por un tiempo más. He pasado por un tiempo de operaciones y diferentes cosas que nos apartan un poquito, pero nunca de la presencia de Dios, ¿eh? Así que aquí estamos, dándole gracias a Dios por haber preservado mi vida, por darme fuerzas y seguir adelante en esta tarea maravillosa de llevar su palabra. Estamos dándole gracias a Dios por hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Pues seguimos con este estudio que habíamos comenzado sobre el libro de Esther. Lo habíamos titulado Llamados para este tiempo. Estamos en la cuarta parte del estudio. Ya vamos por el capítulo 6. Hasta ahora hemos estado viendo mucho de las enseñanzas que tiene el libro de Esther, pero hoy lo vamos a titular Todo obra para bien. Todo obra para bien, porque cuando vemos la humildad y la dependencia de Dios, de Esther a través de ese ayuno que proclamó para todos los que todo su pueblo, vemos la fidelidad y la lealtad de un hombre que estas cosas hacen que el poder de Dios te siga, que el poder de Dios se manifieste. Cuando servimos a hombres y mujeres, por ejemplo, servimos a hombres y mujeres en el reino de Dios y lo hacemos de todo corazón sin esperar nada a cambio, entonces a su tiempo tendremos una cosecha maravillosa. Dios se encarga de a su tiempo hacer la honra que necesitamos por cada servicio que hayamos hecho. Y esto es una promesa de Dios. Y lo vemos en Marcos 9:41. Dice, y cualquiera que le diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. En este capítulo anterior nosotros habíamos estado viendo el trabajo de espionaje que había hecho. Recuerda, en el capítulo 2 habíamos visto anteriormente los primeros capítulos, el capítulo 2, donde habíamos dicho que reserváramos esa parte porque íbamos a ver la honra que Mardoqueo iba a recibir en recompensa por este trabajo de espionaje que había hecho para preservar la vida del rey. Había hecho algo impresionante, pero nadie en ese momento lo tuvo en cuenta, ni siquiera el rey, que había hecho algo importante para preservar su vida, y nadie había hecho nada. Nadie se había acordado de Mardoqueo, más que al contrario. Habíamos visto cómo Amán, la mano derecha del rey, se había volcado contra él y había logrado manipular y controlar la situación para que todo el pueblo judío fuera erradicado a causa de Mardoqueo, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él ni lo honraba como él había dispuesto. Así es que cuando Mardoqueo hizo ese servicio, nadie lo tuvo en cuenta, pero Dios es perfecto para todo y tiene su tiempo perfecto para todo. Y vemos que no hay nada que tú hagas que Dios no tenga la recompensa. Y lo vemos en Hebreos capítulo 10, 35 y 36. Dice que no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Vemos en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, ¿verdad? Pero si tiene fe y paciencia,
Él es galardonador de los que lo buscan. Y vemos este galardón, bendito sea el Señor. Vemos este galardón que Dios tenía guardado para el tiempo perfecto para Mardoqueo, por esa lealtad, por esa fidelidad, por ese temor que Mardoqueo manifestaba en aquel momento de no humillarse, de no arrodillarse delante de ningún Dios como él bien conocía. Así es que en el capítulo 6 habíamos visto cómo Esther había logrado a través de aquel ayuno y aquella oración. La Biblia no menciona la oración, pero entendemos que nadie ayuna sin oración, ¿verdad? Si no, nos estamos muriendo de hambre por gusto. Así es que consideramos que Esther proclamó aquel ayuno, aquella oración y le dio la estrategia, puso el favor y la gracia. Pero en este capítulo 6 vemos esa estrategia que Dios le había dado a Esther de hacer dos banquetes. En el primer banquete, que fue el que habíamos visto, Amán y el rey participaron de un banquete que ella había hecho para el rey. Y esto lo hizo Esther con el propósito, claro, guiada, como decíamos, por el Espíritu Santo de Dios, a través de ese ayuno y oración para que Amán se exaltara él mismo, para que Amán tuviera confianza, para buscar el tiempo perfecto. Fue una mujer muy inteligente, muy dependiente de la guianza de Dios. Así es que él se llena de orgullo, Amán se llena de orgullo, vanagloria. Entendió que el rey, a quien más pudiera honrar que a él, él era el más importante, él era la mano derecha, pues a quién más querrá honrar el rey. Sí, recuerde que el rey en este momento quería honrar a Mardoqueo por aquel trabajo de espionaje que él había hecho, que había descubierto que aquellos 12 eunucos querían venir contra él. Pero Amán nunca pensó que la honra que el rey quería dar, el rey le pide un consejo y él se extralimita en darle el consejo al rey porque considera que es a él al que el rey quiere honrar. Por tanto, le dice, pues yo le buscaría el caballo del rey, las ropas, la corona. Y vemos en el capítulo 6 en el verso 11 como en el verso 10 como ya el rey le dice a Mardoqueo, le dice a Amán, pues has dicho muy bien, no dejes de hacer nada de los detalles que tú has dicho que se debía de hacer con el hombre al que se debe honrar y quiero que busques a Mardoqueo y lo honres. Cómo el Señor se encarga de hacer que todo obre para bien para los que le amamos al Señor. Cómo el Señor se encarga de darte honra en el momento perfecto, cómo el Señor se encarga de ponernos un galardón, de pagarnos por servirle, por honrarlo, por esa lealtad, por esa fidelidad al reino. Y vemos cómo en el verso 11 dice, y Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Hermanos míos, cuando somos llamados por Dios y obedecemos, Él levanta bandera y te defiende. En todo tiempo, Él deshace los diseños del infierno. No importa lo que se esté levantando, ese es el Dios al que tú y yo servimos. Recuerda, Él ama más la obediencia a sus mandamientos que los sacrificios. Y vemos cómo Dios se encargó de honrar de esta manera maravillosa a Mardoqueo, por aquel hombre que Amán mismo odiaba. Incluso era responsable de que él hubiese tomado la medida de deshacer al pueblo judío, pero Dios se encarga de tornarlo todo para bien. Aleluya, bendito sea el Señor. Y en el capítulo 7 dice, en el segundo día, en el verso 2, y en el segundo día, mientras bebían vino, ya están en el segundo banquete,
Dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, y yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas hubiésemos sido vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther respondió: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Imaginémonos esta escena donde él se consideraba que era el hombre más importante, que no había nada que pudiera dañarlo a él, más bien él consideraba que había que hacerle honra. Pero en vemos cómo Dios se encarga de cambiar todo esto. Imaginémonos imaginemos esta escena donde ahora Esther ya lo ha acusado directamente. Ya no es solamente para que venga a compartir una cena con el rey, sino que había un juicio que se estaba levantando contra él, y él se postra delante de Esther, cae sobre el lecho donde ella está. Mire esto, para pedir, suplicarle clemencia, para pedirle a Dios que tuviera misericordia, a Esther, perdón, que tuviera misericordia. Dice que su rostro sobre el regazo de la reina había caído sobre el regazo de la reina. Amán se postra ante Esther para suplicarle clemencia con su rostro sobre el regazo de la reina. ¿Y qué cree? El rey lo sorprende en esta escena y se multiplica el enojo del rey. Tremendo, se multiplica. Después el rey, dice el verso 8, volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Le cubrieron el rostro. Ya todos los servidores, los guardias que estaban con el rey, recuerde que la realeza nunca anda sola, siempre anda con sus guardias, pues inmediatamente le cubrieron el rostro. Y dijo en el verso 9, y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Recuerda que que Amán había preparado una horca. Ya él tenía una horca preparada para colgar a Mardoqueo, y en lugar de colgarlo, lo que tuvo es que salir a proclamar que este era un hombre que el rey quería honrar. Bendito sea el Señor. Todo el Señor lo tiene en cuenta. Dios no se le escapa nada, hermanos míos. Cuando usted sirve de corazón, Dios se encarga de tornarlo todo para bien. Así es que en este caso vemos cómo ahora Amán está corriendo un peligro total, porque él le dice: allí en casa de Mardoqueo, él había preparado una horca para colgar a Mardoqueo. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Mardoqueo era un hijo de Dios, así como somos tú y yo un hijo de Dios. Recuerde que usted y yo somos el Israel espiritual. Usted y yo estamos en las manos del Señor, y Él siempre va a levantar bandera. Era un hijo de Dios, un ungido de Jehová para ese pueblo.
para ese momento y un hombre se levantó contra él, resuelto a quitarle la vida a él y no solamente a él, sino también al pueblo escogido de Dios. Y tú y yo somos el Israel espiritual, estamos en este linaje por adopción, nos ha adoptado, tenemos esa protección, pero muchos tomamos en poco este proceso que estamos viendo aquí en Mardoqueo, porque si bien Mardoqueo había hecho algo bueno para que el rey estuviera de su parte, Dios estaba en control de la vida de Mardoqueo y Mardoqueo estaba allí con un propósito eterno, así como tú y yo tenemos un propósito eterno si hemos llegado a los pies de Cristo. Así es que Mardoqueo era un ungido de Jehová, un elegido de Dios para ese tiempo, así como somos tú y yo para este tiempo. Pero alguien se levantó contra un ungido de Jehová. Alguien se levantó contra un ungido de Jehová y eso es peligroso. Hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque tomamos en poco criticar y atacar, aún con palabras, hermanos, a un ungido de Jehová. Entonces, Dios se encarga de hacer justicia. Él dice, no juzgues para que no seas juzgado. Mm, Así es que y me trae a memoria el Señor en primera y segunda de Samuel, cómo encontramos la historia de David. Recuerda David, Saúl lo perseguía. Ya Saúl no tenía por qué perseguirlo, ni siquiera ya era el rey, ya le había quitado la unción, le había quitado el reinado, se lo habían dado a David, sin embargo, él lo seguía persiguiendo y David sabía que ya él no tenía por qué cuidar la vida de Saúl, porque ya Saúl le había quitado Dios el reinado. Sin embargo, porque había sido un ungido de Jehová, se libró, se cuidó de no tocar la vida de Saúl, porque era, decía, un ungido de Jehová. Líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. Así es que, y terminó siendo David el hombre que guardó ese linaje por donde nace nuestro Salvador. Así es que Dios va haciendo y acomodando el camino a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra obediencia. Así es que la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir, que hay que pagar el mal con el bien. Tenemos muchas enseñanzas que pudiéramos traer en este caso, pero lo más importante es que entendamos que Dios siempre va a honrar nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra paciencia y mantenernos firme creyendo y siempre tendremos esa recompensa cuando hay obediencia. En el capítulo 8 de Esther, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina la casa de Amán, enemigo de los judíos. Mire cuántas cosas hizo Esther en este tiempo para marcar ese tiempo, así como tú y yo podemos marcar este tiempo en nuestra historia. Logró Esther que todo lo que había en la casa de Amán viniera a Mardoqueo. Dice, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Es decir, él le dijo, él es mi padre, me adoptó, yo soy huérfana, pero él me ha adoptado y yo quiero que lo honremos. Y ya el rey tenía todo preparado para honrarlo, ya lo había hecho. Así que, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo a su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió, a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadata Agageo, que
escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien les pareciere en nombre del rey y séllenlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo no puede ser revocado. Que el rey daba facultad, mire qué interesante. Aquí es donde Dios prepara los escenarios para manifestar su gloria. Mire lo que dice, que el rey daba facultad a los judíos en el verso 11. El rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y a apoderarse de sus bienes. Este era el edicto que había contra ellos. Debían de matarlos a todos los judíos, hombres, mujeres, niños, todos debían de ser eliminados y recoger su botín. Pero ahora el rey lo vierte todo. Qué lindo es el Señor. Así es que la copia del edicto salió, dice que a caballo por todo el pueblo se logró salvar y dice que en el verso 16, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Qué lindo es el Señor, cuando el Señor puede levantar bandera a causa de la obediencia, a causa de la fe, cómo levanta bandera y todo lo que el saltón, el revoltón, como dice Joel capítulo 2, dice que todo será devuelto 7 veces lo que te has robado el enemigo de tu vida. El Señor te dice, hoy yo declaro que si estás caminando en fe, que si estás en paciencia, perseverancia, si te mantienes firme, todo te será devuelto. Bendito sea el Señor. Así es que el Señor está siempre dispuesto a respaldarnos cuando nosotros obedecemos. Y en Marcos 16, del 19 al 20, confirma esta palabra y dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así es que Dios nos manda y Dios nos respalda. Cuando no importa lo que se levante, Dios siempre va a levantar tu cabeza y Dios siempre te va a respaldar. Bendito sea el Señor. En el capítulo 9 de Esther, y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Recuerde que la maldad de los padres viene sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, dice la palabra en Éxodo capítulo 20 y en muchos versos más. Así es que tú y yo podemos hacer una marca en nuestra familia, en nuestra descendencia, en nuestras generaciones, en nuestro país, en cualquier parte donde nosotros estemos, podemos hacer esa marca. Vemos cómo
Mardoqueo se encargó entonces de todas las cosas que había en la casa de Amán y dentro del reino. Dice el verso 20, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, el 14 y el 15 de cada mes de Adar, que para nosotros decíamos que es entre febrero y abril en el calendario gregoriano. Hasta hoy se celebra el día de Purim, el día de agradecimiento, el día de ver la salvación que Dios había traído al pueblo judío. Y dice, y en estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Esther capítulo 10, verso 2 y 3, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Este es el libro de Esther. Bendito sea el Señor. Aquí termina el libro de Esther con una enseñanza quizás para unos sin importancia, porque realmente no menciona a Dios en ninguna parte, pero esto no quiere decir que el libro de Esther no sea un libro que cuando lo leemos a la luz del Espíritu Santo, como decíamos el primer día de este estudio, lo vemos a Dios en todo su esplendor, vemos a Dios como acomoda todos los eventos para al final darle la victoria y que Esther pudiera marcar su generación y las generaciones posteriores. Así es que tú y yo tenemos el conocimiento de las promesas. Este libro nos ha enseñado, nos ha ayudado a ensanchar el músculo de la fe, ¿verdad? Nos ha ensanchado y hemos visto una vez más la fidelidad de Dios por su pueblo escogido. Desde el patriarca Abraham, recuerde que en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, Dios lo manda a salir de su parentela y le dice, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Por eso tú y yo hoy estamos aquí, porque Dios al que ama a su pueblo, al que ama a su Hijo Jesús, que es la historia termina, no ha terminado porque aún viene por su iglesia. Así es que nosotros vemos cómo Dios levanta bandera. Está tu familia y la mía y de todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús, porque de ahí viene nuestra descendencia, desde Abraham. En él serían benditas todas las familias de la tierra y él siempre levanta bandera, nos guarda, nos protege, nos bendice. Así es que en Jeremías 30 también vemos una promesa que se cumplió en este libro y es en Jeremías capítulo 30 del 10 al 11 dice, tú pues siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Por eso es que Hebreos capítulo 12 nos enseña que al que él ama,
Él castiga. No podemos ignorar la corrección que Dios nos ha traído también a través de este libro. No podemos ignorar que Dios está en control de nuestras vidas todo el tiempo, pero depende, la bendición y la maldición depende de tu obediencia o tu desobediencia. Y Esther nos ha enseñado que si nosotros nos enfocamos, si nosotros perseveramos, si nosotros ayunamos, oramos y buscamos la presencia de Dios, Él nos puede dar todas las estrategias, toda la guianza, nos puede llevar de su mano y puede poner favor y gracia donde quiera que te presentes. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios haga que esta palabra pueda ayudar ese músculo de tu fe, que pueda ensancharse y que puedas crecer y permanecer en su presencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción, nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad.